Es imposible ser paraguayo sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta: ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza? La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia. Muy buenas noches. En esta segunda semana ya del mes de marzo estamos de nuevo con ustedes, felices para dar continuidad al programa. Digo continuidad porque vamos a tocar el mismo tema que iniciamos la semana pasada y tal como hemos prometido con Eduardo Nakayama, mi compañero de camino, vamos a analizar de nuevo hoy la relación del Paraguay con el Brasil, específicamente también las próximas negociaciones de Itaipú Binacional. Yo acabo de llegar de Curitiba con algunas noticias nuevas e interesantes sobre cómo el Estado de Paraná, tanto en su academia, en su universidad, como en su mundo político, está viendo el Estado de Paraná la renegociación que ya se está iniciando. Hoy precisamente el señor presidente de la República, el señor Mario Abdo Benítez, estuvo en Brasilia, iniciando conversaciones no solamente sobre el tema de Itaipú, supongo que también habrán hablado inicialmente de ese tema, sino que también sobre otros temas relacionados a la infraestructura, los puentes sobre el río Paraná y otro puente sobre el río Paraguay, tal como dicen las noticias en el Brasil y también en el Paraguay. Buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches, Víctor Raúl. Muchísimas gracias por la presentación y esta introducción fantástica que hiciste, porque pienso que lo más importante que nosotros tenemos, no solamente ahora en este periodo, Víctor Raúl, sino posiblemente en nuestros próximos 30 o 50 años, ¿verdad?, sea la negociación que ahora se está iniciando. Entonces, ya que en nuestra academia, lamentablemente, esta discusión no se ha dado, al menos con la intensidad que debería, y que tampoco eso ha bajado, digamos, a un debate en los principales medios. Queremos dejar nosotros aquí constancia y para que el público selecto que tenemos nosotros en TV 5 días tenga alguna idea de la historia de esta relación bilateral con el Brasil, que es nuestro mayor socio. Sí. Nosotros tenemos tres cuestiones que son claves en la geopolítica de Brasil con Paraguay, o la geoestrategia. ¿Cómo se dice? ¿Geoestrategia o geopolítica? No, y geopolítica es una cosa, geoestrategia es otra cosa. La geoestrategia es la estrategia que cada Estado se traza en relación a sus objetivos geopolíticos. Perfecto. Perfecto. Y la geopolítica es la política exterior que tiene cada Estado en relación a su geografía, ¿verdad? Perfecto. Porque como nosotros solemos decir, cuando escuchamos de forma recurrente, pero a mí no me gustan los argentinos, o a mí no me gustan los brasileños, a mí no me caen bien los bolivianos. Sí. Estamos condenados a estar ahí. Que el Paraguay no es un ente con dos patas que se puede levantar y salir de este vecindario y ir a Suiza, tener vecinos, Austria y qué sé yo, ¿verdad? O sea, nosotros acá vamos a estar y vamos a estar acá siempre, ¿verdad? Y en tanto y en cuanto permanezcan estos estados como entes políticos, ¿verdad? Tenemos que aprender a entenderlos. Exacto, recordando que también los estados no son eternos, ¿verdad?, sino que son entes que pueden ir transformándose, ¿verdad? Hace 200
10 años, hace 210 años, nosotros todavía no éramos, por ejemplo, una república independiente. Por ejemplo. Claro, estamos hablando que si vamos 210 años atrás, estamos hablando de 1809. Todavía no era. Todavía no era una república Éramos independiente. España. Éramos parte del Imperio Español, ¿verdad? Posteriormente, como dice la viñeta de presentación de nuestro programa, Sí. ¿cómo no hemos desaparecido después de la Guerra de la Triple Alianza? Esa es la gran pregunta. Claro, porque hemos tenido, digamos, un riesgo muy intenso de perder nuestra soberanía, ya sea para el Brasil o para la Argentina, recordando que el Tratado Secreto de la Triple Alianza Era para el exterminio. garantizaba la independencia paraguaya solo por 5 años. ¿Y después? Y después iban a negociar los grandes socios. Si nosotros estamos hoy hablando aquí Como paraguayos, paraguayo. Yo tengo mi cédula acá guardadita. y tenemos nuestra cédula paraguaya y todo ese tipo de cosas, es simple y llanamente porque los dos mayores vecinos que tuvimos se pelearon entre sí luego de terminada la guerra, y por lo tanto lo que más le convenía a los dos era que nosotros seamos un país independiente a los efectos de ser otro estado tapón, tal como era el Uruguay y tal como era Bolivia. Entonces, esa es también una concepción geopolítica, ¿verdad?, que tenía la política exterior imperial del Brasil en su momento, ¿verdad?, que quería tener la menor cantidad posible de fronteras. Finalmente, recordate que la única estrecha frontera que tienen entre sí la Argentina y el Brasil es la parte prácticamente de las Misiones, que fue una parte disputada también, llegado el momento. La Mesopotamia argentina. Luego de la Guerra de la Triple Alianza también, ¿verdad? Fueron negociaciones que se llevaron a cabo finalizada la Guerra de la Triple Alianza y hasta antes de finalizado el siglo XIX. Pasado. Retomando mi análisis, entonces, es importante lo que comentás. Paraguay creo que tiene 3 cuestiones. Una de las cuestiones con Brasil es Itaipú. La otra de las cuestiones es yo le llamo la reforma agraria brasilera a costa del Paraguay. La reforma agraria brasilera, más barata, sin cumplir con las leyes del Brasil, tampoco las leyes del Paraguay, que es un poco la gente que viene a plantar granos y otros productos en territorio paraguayo, algunos formales y otros informales. Y en tercer lugar, la reexportación de productos de bienes, de productos y bienes de electrónica, informática y productos suntuosos o suntuarios, no sé cómo se dirá, al Brasil. Paraguay entonces tiene 3 cuestiones con Brasil. Y le agregaría una cuarta. Entonces primero es Itaipú, en segundo lugar es la soja. O los brasiguayos. O los brasiguayos, sea cual fuera la producción. En tercer lugar está la reexportación de Ciudad del Este, Pedro Juan y Salto del Guairá, que sería el comercio antiguamente muambeiros, hoy ya es turismo de compras. Antes en realidad era comerciante de San Pablo para reventa. Ahora consumidor final. Consumidor final. Y en cuarto lugar está, creo yo, que Paraguay es una gran maquiladora de productos informales, ilegales, para el mercado brasilero informal, casi delictivo. Estamos hablando de tabaco. Exacto. Tú lo has dicho. Podemos meter un quinto. Metele nomás. Que quizá sea igual de importante que todas. ¿Cuál es? Lavado de dinero. El narcotráfico. Narcotráfico. Muy bien, metimos el quinto. Narcotráfico. Entonces, repetimos, simplemente para no olvidarnos, ¿verdad? Itaipú, brasiguayos, reexportación, tabaco, narcotráfico y lavandería monetaria. Sí, entonces ese quinto podemos poner narcotráfico anexo lavado. Sí. Atendido por su propio dueño. Incluso eso podemos meter todo eso en el cuarto primero que vos dijiste. ¿Cuál era? Tabaco. En vez de ponerle solamente tabaco, le podemos poner contrabando. Contrabando en general. Narcotráfico y lavado en los 3 juntos. En los 3. Entonces, actividades ilícitas. Actividades que están fuera del marco formal de la economía. Y fuera de control total. Y fuera de control. Entonces, en base a eso, creo que en los próximos programas, no sé si precisamente en el próximo, pero en los próximos podemos ir analizando cada uno de estos temas. Por separado. Por separado. Sí. Hoy a mí me gustaría, tal como hemos prometido, dar continuidad al tema de Itaipú y me gustaría que nos expliques un poco de dónde venimos a terminar en el Tratado de Itaipú. Creo que tenés algunas placas. Sí. Si Mónica y producción me ayuda, voy a agradecer para que nos pase. ¿De dónde lo que venimos, diría el paraguayo? Bueno, esta es una primera placa de una presentación que me cupo realizar el año pasado
en distintas universidades del país, ¿verdad? Yo estuve recorriendo no solamente la Escuela de Ciencias Políticas aquí en la Universidad Nacional de Asunción, de donde fui docente, sino también me tocó recorrer colegios secundarios, ¿verdad? Que me habían pedido esta charla. Lo hice también en Encarnación, en la Universidad Nacional de Itapúa, lo hice también en Ciudad del Este y lo hice también para la comunidad paraguaya en Buenos Aires, que me pidieron también. Me contaste un día estabas viajando. Exacto, entonces fue una, no quiero decir muestra, una exposición itinerante que me cupo hacer porque pienso que cada uno de nosotros los paraguayos tenemos que aportar en la medida que podemos aportar con el conocimiento que tenemos, ¿verdad? Entonces, en esa ocasión hablamos de los recursos energéticos de las binacionales, que ambas están en este caso sobre el río Paraná, tanto Itaipú en el Alto Paraná como la represa de Yacyretá, que es con la Argentina, ya en la zona de Ayolas, ¿verdad? Pero en este caso vamos a hablar específicamente de Itaipú. Si podemos pasar a la siguiente placa, lo que habíamos hablado hace rato. La ¿verdad? geopolítica. La geopolítica que tiene que ver con política, tiene que ver con economía, tiene que ver con tratados, tiene que ver con muchos aspectos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber dónde estamos parados, cuál es nuestra región, tenemos que conocer a los vecinos con quienes interactuamos y en base a eso tenemos que trazar políticas. Lo que nosotros criticamos mucho, sobre todo en estos 30 años que tenemos, es la falta de lineamientos geopolíticos, porque incluso con todas las, críticas que podamos hacerle con muchísima justicia al régimen de Alfredo Stroessner, que fue una dictadura, tenemos que decir que él tenía en claro ciertos aspectos geopolíticos, ¿verdad? Allá dice civilización o civilización, Civilización. queríamos decir. Sí. Solamente para... Bueno, ahora tenés que enseñarnos cómo leer ese mapa. No, esto es simplemente simplemente un mapa que muestra las distintas regiones, las regiones más importantes, zonas de influencia y demás, ¿verdad? Es decir, Sudamérica, el mayor actor y protagonista, sin lugar a dudas, es el Brasil. De lejos. De lejos. En Norteamérica, la influencia de los Estados Unidos es no solamente de Norteamérica, sino en México, en América Central e Insular. Los Estados Unidos es determinante, ¿verdad? Sí. Bueno, África, digamos, está por separado porque constituye otra unidad. Lo mismo Más de 50 países. Sí, y lo mismo que el caso de Australia, Oceanía, ¿verdad? Que tienen otro tratamiento. Después tenemos la zona asiática, que está un poco dividida entre los gigantes que son China, Rusia. Japón, ¿verdad? Últimamente también Corea del Sur, que pisa bastante fuerte. Y después la zona europea, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos bloques... Juega un partido. Juega un partido. Fíjate que hoy estuve leyendo que Europa, a raíz de los desencuentros que ha tenido últimamente con los Estados Unidos, su histórico aliado en la organización del Tratado del Atlántico Norte, en la OTAN, ¿verdad? Están ya viendo su propio sistema de defensa para construir un propio portaaviones europeo y tener también sus aviones operativos europeos, de acuerdo a las conversaciones que están llevando adelante ahora mismo Angela Merkel y Macron, ¿verdad? Eso es lo que está fuera de lo que es el Brexit, el tema del momento, ¿verdad? Siguiente placa. Bueno, la posguerra del 70, como hablamos hace rato, casi quedamos al borde de la desaparición. Entonces, ¿cuál era el cometido que tenían los aliados en la posguerra? Pues firmar los tratados de paz y límites, que era lo que más les interesaba, de acuerdo a lo que ellos mismos habían colocado en el tratado secreto de la Guerra de la Triple Alianza. Siguiente placa. Ahí vemos que los tratados que se firmaron, el primero durante el gobierno del vicepresidente Salvador Jovellanos, que estuvo al frente del gobierno de 1871 a 1874, y el segundo, el firmado bajo el gobierno de Juan Bautista Gil de 1874 a 1877, cuando fue asesinado, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron estos dos tratados, estos sendos tratados? El primero de ellos con el Brasil, el Loizaga-Cotegipe, en el año 1872, que hizo que el Brasil se anexara
toda esa zona norte que vemos arriba del río Apa, al este de la cordillera del Amambay, al norte de la cordillera del Baracayú, hasta la zona de los Saltos del Guairá, que es muy importante que... Porque allí comienza Itaipú. Porque ahí comienza Itaipú y ahí comienza el problema también de delimitación. Y lo otro, como habíamos hablado con la Argentina, que pretendía quedarse con todo el Chaco, ¿eh? Ellos querían quedarse hasta la Bahía Negra, ¿verdad? Sí. Pero de alguna manera, por la intervención de la diplomacia brasileña, no porque fuese buena, sino porque no le quería tener a los argentinos de Tan vecinos, cerca. entonces movió sus hilos para que finalmente el tratado Irigoyen-Machaín de 1876 divida las zonas en tres: del río Bermejo al río Pilcomayo, que ya quedaba para la Argentina, que es la zona negra que vemos allí, desde el río Pilcomayo hasta el río Verde, que entraría en arbitraje, y desde el río Verde hasta la Bahía Negra, que ya quedaba para el Paraguay. Las misiones, por su parte, quedaban exclusivamente para la Argentina, y la zona neutral, o la zona media, que es entre el Pilcomayo y el Verde, fue a un arbitraje del presidente americano Rutherford Beecher Hayes, que fue favorable a las pretensiones paraguayas. De por allí ese viene Villa Ayes, de allí como le viene- llamamos nosotros. De allí viene Villa Ayes, exactamente. Siguiente placa. Bueno, luego del histórico crecimiento que habíamos experimentado hacia el sur, ¿verdad? Las principales ciudades paraguayas estaban siempre sobre el río Paraguay, Concepción, por muy cercanas al río, ¿verdad? Y la extensión de la vía férrea que habíamos hecho primero hasta Villarrica, ¿verdad? La próxima movida geopolítica a los efectos de atraer capital fue darle una importancia relevante al puerto de Concepción. ¿Por qué? Porque es el último puerto de aguas profundas sobre el río Paraguay. Entonces, allí se establecen varias fábricas, incluyendo algunas de carne conservada, ¿verdad? Empresas inglesas, americanas, etcétera, etcétera. Y el Paraguay se convirtió en un gran exportador de ese tipo de productos cárnicos durante la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Te estaba por preguntar de qué año estamos hablando. Exacto. Y entre el 14 y el 20. más Exacto. Y en ese tiempo, 18, Víctor Raúl, sí. no, la capacidad de las procesadoras superaba ampliamente el hato ganadero que nosotros teníamos. Entonces, ¿qué es esa flecha que está allí? Vaca de Mato Grosso. Cómo venían las vacas del Mato Grosso para que nosotros podamos procesar. Ese fue nuestro primer contacto importante con el Brasil. En la posguerra del 70 la hicimos por este lado. Y por ese motivo es que en este eje posteriormente se funda Pedro Juan Caballero. Ah, qué interesante. Porque Pedro Juan no estaba pues cuando eso, era Ponta Poná del otro Ponta lado Poná. y punto, ¿verdad? Y ese es Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, ¿verdad? Entonces allí se crea este espacio, este corredor, y en ese corredor se crean o se fundan las principales ciudades que conocemos hasta hoy día, ¿verdad? Orqueta, Uillaú. Bueno, Orqueta un poco más anterior, pero ahí toma un poco más de relevancia, Uillaú, y así hasta llegar a Pedro Juan Caballero. También en una zona de tránsito de la yerba mate, que Claro. venía de los yerbales de la mate de Laranjeira para salir por El el río. río Paraguay. Paraguay. ¿Tenemos a alguien que nos pueda pasar el slide? El siguiente. Bueno, aquí en el año 1912, cuando asume Eduardo Scher, Vera y Aragón, un año después encarga el primer estudio del aprovechamiento del potencial hidroeléctrico de los Saltos del Guairá, Precursor de Itaipú. que de alguna manera podemos hablar que es el precursor de Itaipú, Claro. porque él habla de que hay un potencial y que se tiene que aprovechar, ¿verdad? En esa época el mundo era eléctrico. Sí, empezaba. Y tenemos que recordar, como hicimos la otra vez. Había más auto eléctrico que de combustión, dice. No, Mitad. bueno, vehículos sí, autos no. Vehículos. Los automóviles eran de combustión siempre de combustible, ¿cómo te voy a decir? Hidrocarburos. Hidrocarburos o derivados de petróleo, ¿verdad? Perfecto. Pero en el caso de los vehículos, que en su mayoría eran o trenes o tranvías, empezaban a migrar al sistema eléctrico. Como fue aquí en Asunción, que justamente este señor
cuando fue intendente, Eduardo Scher, cambió todos los tranvías que teníamos a un sistema eléctrico. Sí, las mulas se Las quedaron mulitas fuera. quedaron y también lo que eran a carbón, quedaron fuera y se reemplazó por Electricidad. electricidad. Perfecto, Siguiente slide. interesantísima el análisis. ¿Esa es la foto de quién? En esta foto aparece el presidente Eduardo Scher. Sí, con ¿verdad? mucha gente atrás. Con mucha gente atrás. Entre ellos, Sí. vas a ver que están dos señores sentados en medio de las señoras. O sea, a los costados de las señoras. Sí, ¿verdad? hay un señor y hay otro señor. Exacto. Uno tiene barba y Y el otro tiene bigote. bigote. El que tiene bigote es Eduardo Scher. Sí, se le nota. El que tiene barba es Moisés Bertoni. ¡Wow! ¿verdad? Eso es allá, entonces. Eso es allá. Y esa es la casa que hasta hoy sobrevive, Entiendo que sí. que está ahí en Yo- el medio del campo de Favero. Yo entiendo que sí. Yo no encontré referencia del lugar donde se sacó ¿Te fuiste la alguna foto. vez? Conozco la zona de Puerto Bertoni, ¿Y estuviste- Puerto Jiménez. ¿Estuviste? Allí cerca de, hacia Santa Rita se entra y ahí hay un matorral, hay una pequeña Así selvita mismo, y ahí está. hoy se puede ir por Cedrales también. Por Hoy Cedrales se- yo he hoy ido, se- por hoy se Cedrales. entra por Cedrales. Entonces, ya en esa época se estaba estudiando. Siguiente. Este es un mapa que nos muestra un poco lo que es la cuenca del Plata, ¿verdad? ¿Por qué se le llama cuenca? O, como le llaman los brasileños, vacía do Prata. Vacía do Prata. ¿Qué es vacía? En la traducción literal es como un vacín, como una palangana, ¿verdad? Sí, Y efectivamente, como el Paraguay es una zona baja, ¿verdad? En relación a lo que tenemos alrededor, ¿verdad? Porque vemos que el La sistema- cordillera está a la izquierda. Claro, la cordillera de los Andes, donde se generan los principales ríos que vienen de la zona del Chaco. Incluyendo el Pilcomayo. Pilcomayo, el Bermejo, son todos de cielo andino, ¿verdad? Sí. Después tenemos nuestros grandes ríos Que viene del Planalto. del Planalto brasileño. Conozco algo, ¿eh? No, usted sabe. Entonces, allí se originan que en la Minas Gerais. que son zonas sumamente húmedas y de mucha lluvia, ¿verdad? Uno, el río Paraguay en la región de Sete Lagoas, ¿verdad? En el Pantanal. Pantanal. Y el otro, el río Paraná, en la zona entre Minas Gerais y São Paulo, ¿verdad? Donde empieza a tomar mayor fuerza el río Paraná para convertirse posteriormente en el segundo río más caudaloso del mundo después del Amazonas. No sabía yo eso. Así es. Entonces, El Amazonas es el número 1 y el Paraná el número y el 2. Paraná número 2. Entonces, estamos hablando de un caudal de agua impresionante, ¿verdad? De hecho, por eso es que tanto los ingleses primero como los americanos después se fijaban mucho en la Cuenca del Plata porque decían, si nosotros logramos aquí invertir mucho capital, esto se va a convertir en la segunda cuenca del Mississippi. O sea, lo mismo que el Mississippi, con mucha riqueza interior, ¿verdad? Eso es lo que se tenía en un primer momento planificado. Y ahí se ve más o menos cómo se generan estos sistemas hídricos. Siguiente. Acá vemos una foto de lo que fueron los saltos del Guairá. 1969. Más o menos, ¿verdad? En la década del 70 es posible también esa foto. Inicios del 70. ¿Verdad? Antes de que queden totalmente bajo agua, que estamos hablando de un caudal de agua inmensamente superior a lo que es la catarata del Iguazú. Sí, esto es súper. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el río Iguazú es apenas un afluente Del Paraná. del Paraná, mientras que el río Paraná aquí está en todo su esplendor, ¿verdad? O sea, el ruido, y eso ya comentaban los conquistadores españoles, ¿verdad? Que hacían los saltos del Guairá, se escuchaban a kilómetros de distancia, ¿verdad? Supongo. A varios kilómetros de distancia, el estruendo de estas aguas que se estrechan porque choca con el inicio geológico del Planalto, ¿verdad? La cordillera del Maracayú y la Mambay de alguna manera es el inicio del Planalto, ¿verdad? Entonces choca el cauce hídrico con esta cadena y se estrecha el cauce hídrico y ahí baja, ¿verdad? Entonces por eso es que se quería aprovechar pues eso, ¿verdad? Siguiente. Y aquí vemos también yo hablé el otro día de un billete de 1923 que ahora les muestro, ¿verdad? Este es un billete de 100 pesos fuertes. Acá estamos hablando del gobierno de Eligio Ayala o de Eusebio Ayala. Digo Eusebio o Eligio porque Eusebio estuvo como presidente provisional del 22 al 23 y Eligio estuvo de presidente provisional del 23 al 24. Luego recién Eligio asume la presidencia constitucional en el 24 y muestra
en una de las caras del billete vemos que está graficado los saldos del Guairá. ¿Por qué? Como territorio paraguayo. Claro, esto era algo como decir Peñanembaé. Esto es nuestro, no vayan a venir ahora después a decirnos que no es nuestro, porque nosotros decimos esto que es nuestro del siglo XIX. ¿Verdad? Entonces esa era la intención, ¿verdad? Porque la geopolítica se juega en varias cartas, en varios frentes, incluyendo lo que es la moneda, los correos, lo que se enseña, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Era marca registrada. Claro. Acá está. Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Ahí se ve mejor porque este ejemplar está más nítido. Entonces vemos los saldos del Guairá en el billete paraguayo de 100 pesos fuertes. Siguiente. Ahí vemos un esquema que nos da una idea de la ubicación en que estaban o que están las represas donde fueron concebidas. La primera, finalmente se decidió hacer la binacional. Vamos a saltarnos esta vuelta todo aquel incidente que relatamos el otro día de Puerto Coronel Renato, del proyecto brasileño de hacer ellos solos la represa arriba de los Saltos del Guairá y todo eso, y vamos ya directamente a lo que fue la realidad, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que al estar el embalse de Itaipú por encima del de Yacyretá, los argentinos, y eso fue un debate amplio en la Academia Argentina, estaban sumamente preocupados, Víctor Raúl, porque ellos afirmaban que la represa de Itaipú era un arma secreta del Brasil. Para inundar Buenos Aires. Para inundar las principales ciudades de la Argentina, porque la mayoría de las capitales del litoral están sobre el Paraná. Santa Fe, Rosario. Vamos a empezar de arriba, sí. ¿Verdad? Pasando por Puerto Iguazú, Posadas, Corrientes, Resistencia, que de alguna manera está al lado y le va a afectar también. Sí. Bajando más está Reconquista, está Resistencia. Está Santa Fe, está Rosario, está Paraná, que está enfrente a Santa Fe. Sí. ¿Verdad? Paraná es Argentina también. Claro, y bajando más llegamos al Nordelta y llegamos hasta Buenos Aires, ¿verdad? Entonces, ellos estaban sumamente preocupados de que esto, porque el embalse de Itaipú creó el embalse artificial con mayor caudal de agua del mundo. ¿No? Eso hasta hoy. Eso hasta hoy. Yo no estoy recordando la cantidad de centímetros cúbicos, de metros cúbicos que tiene el embalse y hasta cuántos años toda la población mundial puede consumir el agua que está ahí. Pero hay una equivalencia que es muy interesante. Viste que Itaipú hizo sus equivalencias que se podían construir tantas torres Eiffel, tantos estadios Maracaná. Sí, con el cemento. Con el cemento. Bueno, el agua también tiene su equivalencia y que la población mundial puede consumir agua de ahí por tantos años sin que se acabe el agua, ¿verdad? O sea que estamos hablando de números monstruosos. Entonces, quizás, aunque no haya sido ese el objetivo, se puede entender como, de alguna manera, fundado el temor argentino, recordando también que la tensión de una posible guerra entre la Argentina y Brasil, desde finalizada la guerra de la Triple Alianza, hasta 1983 con la democratización de Argentina y la vuelta de Raúl Alfonsín, o sea, con la presidencia de Raúl Alfonsín y la vuelta de la democracia, era un tema latente de cualquier momento. O sea, en el momento que se firman los tratados de Itaipú y Yacyretá, esta era un peligro o un temor que se tenía de ambos lados, ¿verdad? Siguiente. Aquí vemos la firma. ¿Dónde fue esto? ¿Esto fue? Creo que fue allí, creo que fue en Foz de Iguazú, ¿verdad? ¿Quién es el señor? Garrastazu Medici. Sí. ¿Verdad? Garrastazu Medici y Alfredo Stroessner firman el Tratado de Itaipú. ¿Quién está al lado del señor brasilero? ¿Es el señor Papalardo? Acá no estoy. No aparece. Me parece que no. Podemos quedarnos un rato en esta fotografía e irnos a un corte. Y a la vuelta de nuestro corte vamos a dar continuidad al análisis de Itaipú en particular y al análisis de Yacyretá. Si es posible, también sería bueno tocar. ¿Es posible, Eduardo?
Yo creo que va a ser difícil el tiempo para hoy, Víctor Raúl. Entonces nos quedaremos acá. Porque tenemos... Vamos a profundizar. Claro, porque tenemos los gráficos todavía de Miguel Carter. De Miguel Carter que prometimos que hoy íbamos a vamos analizar. a mostrar entonces para que la ¿Cuáles gente son vea. las reivindicaciones paraguayas a partir de 1973 en adelante y que ahora, 50 años, será ya de la firma? Hay que ver. Claro, se va a tener que renegociar. Entonces, a vuelta del corte, los esperamos para continuar profundizando sobre datos, análisis e informaciones que comienza la negociación y hoy es un día histórico porque el presidente Mario Abdo Benítez se fue a la ciudad de Brasilia a conversar con Jair Bolsonaro, el militar brasilero, el capitán del ejército del Brasil, que ganó las elecciones el año pasado y desde el 1 de enero manda en el Brasil.
interactuar con nosotros. En el día de hoy estamos analizando las relaciones de Brasil con Paraguay, específicamente la futura renegociación del Tratado de Itaipú, acompañado como siempre con Eduardo Nakayama, quien nos hizo un análisis histórico y geopolítico y llegamos hasta Itaipú, hasta la firma del tratado en 1973, cuya renegociación comienza en las instancias oficiales, en las instancias académicas, en las instancias también políticas estaduales del Brasil. No es solamente Brasilia que va a negociar con Paraguay, también los estados, como en este caso el estado de Paraná, va a negociar con Brasilia. Tiene su propio interés. Tiene sus propios intereses y son coincidentes con Paraguay. Entonces yo les pido a los directores que están operando el programa que nos muestren un poco unas fotografías del sábado pasado. Esta es una fotografía, yo no uso Instagram, no está en mi Instagram de la Facebook, porque no conozco, pero esta es una fotografía donde estoy sentado con el diputado nacional frente mío. Yo estoy de gorrita, con anteojo. Delante mío el diputado nacional, ellos dicen diputado federal, Gustavo Fruet, ex alcalde de Curitiba, 50 años, paranaense. Fue alcalde de Curitiba hasta hace un año atrás más o menos. Y le voy a explicar por qué me reuní con él. Detrás de él está Abraham, su asesor, es el joven que está al lado del señor diputado. Y sentado a mi lado, un amigo personal, Gerson Gelman. Gerson Gelman fue jefe de gabinete, como dicen ellos. Es un intelectual del estado de Paraná que me convidó a esta reunión. Yo fui convidado por Gerson para conversar e iniciar unas negociaciones en la instancia estadual y académica y política estadual con el Paraguay. Por lo tanto, ya estás invitado, Eduardo, dentro de aproximadamente 40 días, vos vas a tener que acompañar una delegación de paraguayos. Estarán profesionales de la Universidad de la FIUNA, liderados por el doctor Auxilia, con quien ya he hablado, y nos reuniremos con el decano, ese es tu tema, de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, de Curitiba, Eduardo Agostinho, quien también ya confirmó su participación. El objetivo es firmar un convenio entre universidades paraguayas y universidades paranaenses para iniciar también foros de discusión y debates de la sociedad paranaense. Ahí estamos nosotros llevando la matula, lo que sobró en el almuerzo. El diputado está llevando a su casa. Estoy yo acompañado de Gerson. Ese es un restaurante al aire libre, muy típico de Curitiba, una ciudad llena de parques. Y en ese lugar, este sábado, iniciamos las negociaciones sobre un MOU, un memo de entendimiento entre universidades curitibanas, donde yo soy también profesor, por eso nomás que me dejan hablar un poquitito. Y yo no soy profesor en Paraguay de ninguna universidad, pero tengo amigos como el doctor Auxilia y otros más de la Universidad Nacional Auxilia y de la Universidad Católica. ¿Cómo se llama tu correligionario que es director ahí? Carlos María. Aquino. Él es director de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional. Yo le llamo escuela, de la Facultad de Derecho. Entonces pensamos unir Universidad de Ingeniería y de Derecho al comienzo de Paraguay con universidades allá, facultades de Ingeniería y de Derecho, para comenzar negociaciones, porque las negociaciones no son monopolio exclusivo del gobierno o de los gobiernos nacionales. La sociedad va a tener que involucrarse, como ya la sociedad paraguaya se involucró en la época de la INO, allá por los inicios de la década del 70. Y nosotros vamos a tener una participación muy activa. El Club de Ideas, el diario 5 Días, las universidades paraguayas y las universidades brasileras. Queremos después sumar a la FIEPI, que es la UIP de allá, Federación de Industriales del Estado do Paraná, y también vamos a acercarnos seguramente, Eduardo, vos también me vas a acompañar, para conversar con la UIP, para que también la sociedad comience a involucrarse en los términos de negociación, muchos de los cuales hoy vamos a conversar
gracias a las placas y al trabajo que vos estuviste preparando, reuniendo material del doctor Carter, reuniendo algunos materiales que ya en la semana pasada también vamos a comentar de nuevo del señor Sach y otros más. Excelente. Esa es un poco la idea. Excelente iniciativa, Víctor Raúl. Yo creo que la ciudadanía debe acompañar este proceso, ¿verdad? Tenemos que sacarle el velo y dejar el hermetismo. Debemos develar, tenemos que mostrarle a la ciudadanía cuáles son los intereses nacionales que debemos defender. Tenemos que hacer, si se puede, los simulacros que tengamos que hacer a los efectos de ensayar la contraparte que tenemos, qué intereses tienen ellos, qué van a defender ellos. Y el ámbito académico es el ideal porque de un lado y del otro tenemos como norte la ciencia. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, el ámbito académico es el más propicio para que nosotros podamos llegar a términos que sean razonables, sí, que sean sustentables, que sean sostenibles y que sobre todo aseguren el desarrollo de las naciones en paz, que es lo que todos nosotros queremos, ¿verdad? Hay un tema muy importante, el qué dirán los vecinos también, vos sabés que es muy importante. Yo no sabía eso, aprendí hace poco nomás. Yo hace muy poco tiempo aprendí que también va a ser muy importante el qué dirá Argentina, el qué dirá Brasil, el qué dirá Chile, el qué dirá el propio Mercosur sobre esta negociación que tiene disparidades, tiene puntos de conflicto, puntos de coincidencia también, ¿por qué no?, entre Brasil y Asunción, pero lo que nosotros queremos hacer también es el Paraná con Brasilia y el Paraná, Estado, con Paraguay. El estado de Paraná, quiero comentarte, es un estado que es más pequeño que el Paraguay, un poco mayor que la región oriental quizás del Paraguay, 100 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto, más del doble del Producto Interno Bruto, cercano a los 40 mil millones de dólares que es hoy el Paraguay. Estos datos los traigo porque analizo permanentemente con mis alumnos. El estado de Paraná es una potencia. Generan ellos, a través de Itaipú, el estado de Paraná, el 15% de la energía brasilera eléctrica. Y ellos tienen otras represas paranaenses que generan un 10 adicional. Entonces, ¿qué me dice el diputado con el cual yo hablé? Me dice, va, el negocio de Biocoa, me dice. No me dice en guaraní, pero yo estoy haciendo la traducción. Nosotros somos generadores del 25% de la energía eléctrica del Brasil, dice él, pero nosotros no recibimos un tostado, dice él. ¿Cómo eso quiere decir? Un níquel. No recibimos lo que corresponde en materia de retribución. Por ejemplo, el ICMS, que es el IVA brasilero. Sobre el 25% de lo que producimos, como no se consume ese 25% en el estado de Paraná, sino que el IVA en el Brasil se debe pagar en los estados destinos, donde se consume la energía eléctrica. Entonces dice él, la mayor cantidad de ICMS, porque el ICMS en Brasil es estadual. Entonces dice, São Paulo recauda mucho más sobre energía eléctrica producida en el estado de Paraná. Y esa va a ser una reivindicación nuestra, me dice el diputado Gustavo Fred, y esperemos que en los foros ustedes nos apoyen. La segunda reivindicación nuestra, Víctor, dice él, que creo que es coincidente, es que no estamos de acuerdo con que la energía eléctrica sufra una disminución de su tarifa, porque los estados que más consumen serán aquellos que más se beneficiarán con dicho ahorro. Y nosotros, Paraná, y a vosotros, dice el Paraguay, que no son los estados que más consumen la energía de Itaipú, seremos los que menos nos beneficiaremos. Preferimos que nos den royalties adicionales sobre lo que va a dejar de formar parte del costo de la tarifa de Itaipú, que es el servicio de la deuda, de manera, y para ellos 1.000 millones es muy buena plata, año, y para el Paraguay 1.000 millones ya mueve, ¿verdad?, la aguja en términos de motorización y efecto multiplicador sobre la economía. Pero para Brasil o para Brasilia, 1.000 millones de dólares es
Nada. Entonces comenzamos nosotros a ver, o por lo menos yo comencé a ver, que hay muchas reivindicaciones paranaenses, acá nomás al lado, a 330 kilómetros de Asunción. Que tienen coincidencia con nosotros. Curitiba ni queda a 900 kilómetros de Asunción. Para mí, yo creo que es la ciudad más desarrollada. El desarrollo humano de Curitiba es el mayor cercano al Paraguay. ¿Se entiende? El IDH de Curitiba es un índice de desarrollo humano muy superior al de Paraguay, muy superior a muchos estados y a muchas ciudades brasileras. Entonces, para nosotros, una referencia para hacer una causa común, no es en contra precisamente, sino que para hacer una causa común que pueda de alguna manera, que haya una mayor isonomía en la negociación, un mayor equilibrio, geopolítico inclusive podemos decir. Claro, y ahí fíjate, ¿Qué opinas al respecto? fíjate, Víctor Raúl, que en relación a lo que acabas de mencionar y a las coincidencias que tenemos con otros países de la región que vos dijiste, hay que involucrar también a los vecinos. Está Urupabol, Sí. ¿verdad? Bolivia está ahí. Uruguay, Paraguay y Bolivia, ¿verdad? ¿Dónde nosotros tenemos coincidencias? Primero geopolítica, ¿verdad? Porque somos los más estados pequeños entre somos- grandes. Exacto, ¿verdad? Y somos estados tapones entre los dos. Y los subimperios que son Argentina y Brasil, tanto para Bolivia, Paraguay como Uruguay, históricamente buscan sacar recursos al menor costo, ¿verdad? Llámese hierro, cobre, níquel, gas, electricidad o lo que fuese, ¿verdad? Entonces, ese fue el negocio que tiene el más grande sobre el más pequeño. Eso ¿verdad? también se da a nivel de estados. Claro. Yo sé que la respuesta es casi obvia, pero el más grande siempre se aprovecha del más chico. Claro, por eso yo siempre cuando escucho hablar de imperialismo, Sí. y el imperialismo lo relacionan exclusivamente con la A figura de Estados los Unidos. Estados Unidos, no hay nada más equivocado que eso. O Rusia no es un imperio, Claro que lo es, China no es un imperio, claro que lo es. Japón no es un imperio, Claro, y Brasil, por supuesto, Brasil es un subimperio, ¿verdad? O sea, para nosotros es un imperio, pero a nivel global es un subimperio, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones y los imperios siempre tienen ese tipo de comportamiento porque es así, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, como bien dijo el otro día nuestro querido invitado Euclides Acevedo, dijo, es formar gente para que pueda defender nuestros intereses. perfecto. Nosotros no podemos esperar que los brasileños vengan a cuidar nuestros intereses, porque no lo van a hacer. Ellos están Además, para es cuidar. lógico que no lo hagan. Pero por supuesto, ellos están para cuidar sus intereses. Los argentinos la misma cosa. Y los argentinos van a estar observando muy bien y muy de cerca lo que se desarrolle en este partido. Porque después tenemos que jugar el siguiente. Claro. Pese a que nosotros ya entregamos ahí un penal y todo con el acuerdo Magri Carter le entregamos y le dimos largo libre, ¿verdad? En el área chica. Claro, no terrible, ¿verdad? Pero bueno, eso todavía está por verse qué va a pasar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender cómo funciona la geopolítica, tenemos que entender que acá no hay buenos ni malos, sino hay intereses, ¿verdad? ¿Quién dijo eso? Lord Palmerston dijo, el Reino Unido no tiene amigos ni enemigos, tiene intereses permanentes. Y eso es cierto. Mayor verdad que esa no hay. Podemos seguir con las placas. Por favor, para- tenemos tiempo. Porque tenemos tiempo. eh, Placa siguiente. bueno, aquí tenemos una foto de lo que fue el proceso de construcción de lo que hasta hace poco fue la mayor hidroeléctrica del mundo, es superada ahora por la Está de 7. seco ahí abajo. Claro, porque habían desviado el río para poder Trabajar. terminar, ¿verdad? La siguiente, por favor. La siguiente placa. Acá Y ya entramos en los números. Aquí empezamos con los números que nos muestra que este es un trabajo de Miguel Carter, a Sí, quien sí, sí. envío un saludo especial, debe estar en los Estados Sí, Unidos. nos ahora. permitimos pedirle lo que se llama el usufructo de su copyright. Con Exacto. todo respeto, pero Así. citamos la fuente. Citamos la fuente, ¿verdad? Bueno, aparte fue objeto de su tesis doctoral. Sí, sí, no Postdoctoral. estamos, es para que Una- se difunda. Es como él mismo me dijo, Sí, la complementación del trabajo de Jeffrey Sachs. perfecto. O sea que Una profundización. es la línea que teóricamente debería seguir el gobierno paraguayo en Para la Dios. defensa de sus intereses, teniéndolo a Jeffrey Sachs dentro del equipo. Ah, bueno, ¿verdad? entonces, la primera variable que se analiza, por lo que estoy entendiendo, es cuánto de energía el Paraguay le cede al Brasil sobre lo que se llama energía no utilizada.
Exacto, pero acá lo que hace primeramente es colocar los precios de mercado. Perfecto. ¿Verdad? Porque hay diferentes precios que se tienen en cuenta, el que es el doméstico, el mayorista, el minorista. Vamos a analizar. La línea amarillita es precio al por mayor. La línea, no sé qué color es la que dice, es hidroeléctrica, el consumo industrial es el rojo. En la equivalencia a barriles de petróleo, a precio del petróleo es, allá está, un colorcito que la verdad que yo no lo veo muy bien. Sí. Y el azul es el precio residencial, Bueno, siguiente. indexado al 2016. Bueno, aquí vemos eso mismo, pero En valores más... más que se puedan leer mejor, ¿verdad? Entonces, uno de los principales problemas que siempre decía el Brasil, ¿verdad? En sus Fíjate que esto negociaciones, es en miles de millones de dólares. claro, los críticos a la posición paraguaya, ¿verdad? Que no solamente lo tenemos en el Brasil, ¿Dónde hay? lamentablemente los tenemos dentro mismo de Itaipú. Nosotros tenemos gente que juega con camiseta verde amarela debajo. Claro, claro que hay, Canariño. Canariño. Claro, Getao y la Canariño. Pues tienen la albirroja arriba, Sí. pero debajo tienen la camiseta amarilla. Exactamente. Entonces, No ¿qué se es lo ve que- nomás la camiseta. Lo primero que te dicen los negociadores es, mira, ¿vos sos ingeniero o no soy ingeniero? Y si nosotros... No, si no soy ingeniero, andate a otro lado, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no puedo hablar bueno, con ellos. entonces le decís, bueno, sí soy ingeniero. Ah, bueno, ¿y soy ingeniero eléctrico o no? No, yo hago, no, andate de acá, ¿verdad? Entonces, te saca de carrera antes de empezar el partido. Pero eso es una ¿verdad? volaterapia. Pero claro que es una volaterapia, porque que te marean con el tema de los megavatios, Guau, que de los ciclos, de hasta la potencia. hasta yo que no entiendo nada, ya estoy entendiendo ahí. Exacto. En el eje de ordenadas estoy viendo 120 mil millones de dólares y abajo es cero. Y en el eje de abscisa dice mayorista, ¿verdad? Hidroeléctrica, industrial, petróleo residencial y promedio. Exacto. Entonces, esa es la plata que no se percibió. Entonces, acá lo que suelen decir ellos es, vos estás haciendo mal tu cálculo porque vos tomaste el precio de venta de consumidor final residencial, te Y dicen. te corren con esa vaina. Y te corren con esa vaina y vos te callás Y porque acá no sabés. Carter, para que ya no nos corran con la vaina, dijo él, si yo utilizo el precio de mayorista que te mostré en la placa anterior, multiplicado por la cantidad de megawatts hora, mira, ¿cómo entiendo ya? Entonces, P por Q, precio por cantidad, te va a salir, y dice él, allí está, Ñamoina sube 30 mil millones de dólares por ahí, el amarillo. Él te dice, vamos a tomar el promedio, te dice. No, sí, pero para explicar a la gente no. Sí. Si fuera solo mayorista, 30 mil. Claro. Si fuera a nivel hidroeléctrica, sería entre 40 y 60, 50 mil millones. Si fuera el industrial, 50 mil también. Si hacemos la equivalencia al petróleo, casi 60 mil millones. ¿Cuál es la equivalencia al petróleo? ¿Cuánto petróleo necesitas para producir En termoeléctricas. esa misma cantidad de energía? En termoeléctrica. Si es residencial, que es la energía más cara que se paga en la casa, si todos hubieran pagado padres de familia o madres de familia, dueñas de casa, sería casi... El azul. El azul, casi 100 mil millones de dólares, ¿está bien? Sí. Pero Ñamuí Chupé, el promedio, dice Carter, Sí, y sí. queda en 55 mil millones. 100, sí, así mismo. Si usamos el promedio, queda en Así 55 mismo. mil millones Pero de dólares. eso se va a ver en otras placas. Pero leí bien, pero. Leíste bien. Bueno, ¿salió del Sí. examen? Pasaste. Bueno, ahora vamos. El siguiente otra vez, por favor. El siguiente otra vez. Bueno, 57 mil millones. Allá acá, inicio. acá empezamos ya con el tema, ¿verdad? Nos durmieron en 57 mil millones de dólares. Según Miguel Carter, si comparamos lo que deberíamos de haber percibido en precio promedio, Sí, sí, sí. estamos hablando de los 58 mil millones de dólares, ¿ok? Sí, señor. Bueno, lo que nos pagaron Sí. en todos estos años de 1986, de 1985 a 2016 son 6,8 millones, unos 7 millones en royalties. 6,8 mil Mil millones. millones, Sí. 6,8 mil Casi millones. 7 mil millones. Exacto, y 4,3 mil millones en compensación por la energía cedida. 7 más 4, Ñamuí sube 11. 11. 11 nos dieron 57, pero... No nos dieron. No nos dieron 57, nos debían haber dado 58 más 11, ayúdame un poco, 69. Así mismo. Siguiente. Y nos dieron 7 más Podemos 4. decir podemos decir que los 11 mil, si descontamos
Sí. de los 58.000, Sí. nos tenían que haber dado 47.000 más. Wow. ¿Se entiende? 47.000 millones. Claro, más. porque ellos nos dieron pues 11. 11 nos dieron. Sí. Nos dieron en forma de royalty, nos dieron en forma de No, compensación. cuidado, cuidado. Así es, según yo entiendo. Nos debían haber dado, vamos a hacer el cálculo. 57,7 nos tenían que haber dado. No nos dieron 57,7. Claro, nos No, tenían que haber dado. Nos eso tenían que te- haber dado Sí. 57,7 más 6,8 más 4,3. Y nos dieron 6,8 y 4,3 nomás. Veo. Exacto, ese es el tema. ¿Está bien así? Nos dieron solamente los dos que sumados da 11.000. Y ese 57 no nos dieron. No nos dieron. Nos En- tenían que dar. Entonces, P por Q, precio por cantidad de la energía paraguaya que se fue a San Paulo para mover las máquinas paulistas, por hacer una metáfora, valía, ¿cuánto valía? 58.000 millones de dólares en todo este periodo de 1985 a 2016. Yo le quiero preguntar a Carter lo siguiente. Siguiente, podemos ver el siguiente para Dale. liquidar nomás porque ya se nos está yendo la hora. Pues. Estamos sobre la hora. Bueno, el siguiente otra vez, Moni. Este es importante. Este te va a caer de espalda. Este ya, Siguiente. ya me excita ya este tema. Bueno, la deuda de Itaipú. ¿Cuánto tenía que salir la represa? Y tenía que salir 14, creo que era. 12. 2.000 millones era el presupuesto inicial. Ah, 2 en el Sí. 73. Salió 12,4 el activo inmovilizado. Ese es el costo activo y movilizado. Pero ¿cuál fue el costo total de la hidroeléctrica? 80 palos. 80.000 millones. 80.000 millones. 80.000, hacen vos 80 dividido 2, 40 veces. 40 veces Tratocuré. Sí. Y adivina quién pagó. Vos. O sea, así mismo, ¿eh? Vos y los brasileños también. Porque, claro, ellos también pagaron eso. Pero escúchame Pero una las cosa. empresas Ellos, que yo fueron. ellos pagaron por la energía, ellos pagaron su consumidor, pagaron de forma de consumo, ¿verdad? Sí. Está bien. Ah, está muy este es bien. el costo. Pero el Paraguay tuvo que pagar el costo de la represa, ¿verdad? Sí, Su mitad. Sí, ¿verdad? 50%. ¿Quién le financió? Brasil. ¿Y a qué tasa le financió? A una tasa por encima del 5%, por encima de la inflación norteamericana. Ahí tenés. Entonces, ese sobrecosto Es juro. gigantesco Es todo juro. fue negocio de ellos. Negocio financiero. Claro, papá. Siguiente. Bueno, espero que Canese y eso, si ven este programa, no se rían todos de nosotros. Como dice Miguel Carter, un escándalo de haber percibido el Paraguay, lógicamente, los 57,7 mil millones adicionales de Itaipú. El Paraguay podría, entre el 85 y 2016, duplicado su gasto público en salud de 14,3 mil millones, en 14,3 mil millones. Duplicado el gasto público en educación en 19.000 millones de dólares. Con lo que hubiese sobrado incluso 24.000 millones de dólares para utilizar y modernizar la infraestructura de transporte, ampliar el uso de la energía eléctrica, reducir la pobreza o paliar conflictos de la tierra, que son cosas que la semana pasada tuvimos con el tema de la invasión esta en Copaco. Sí, ¿verdad? esto es para que la gente sepa más o menos el presupuesto anual del Estado paraguayo. ¿Vos sabés cuánto es? Está en los 15, 16, por ahí. 20.000 me parece. 20.000. Yo la última vez que miré, porque hace mucho que miro, era 15.000 millones más o menos, hoy debe ser 20.000 millones. Quiere decir que 3 veces el presupuesto. 3 veces. 3 veces el presupuesto. 3 veces. el presupuesto. Siguiente. En suma, el Paraguay podría haber sido otro país. Es decir, nosotros hemos perdido una enorme oportunidad de desarrollo humano por la manera de cómo fue negociado el Tratado de Itaipú, que no tiene mucho que ver con el Acta del Iguazú de 1966, porque en esa época, en el Acta del Iguazú, que se firmó también, Stroessner firmó también eso, se decía que Paraguay sería remunerado con un precio justo. Y terminamos en un trato curé de compensación. Te compenso lo que te saco, pero que era tuyo, y te compenso nomás, no te doy un precio justo. Puedo entenderlo así. Y te esquilmo con la tasa de interés que te voy a cobrar para que vos pagues lo que debes por la mitad de la... Tres cosas son.
te compenso con un precio no justo, injusto. Segundo, te cobro una tasa Usuraria. usuraria, porque no sé por qué cuando pienso en Luque Ratocuré me recuerdo de usurero, no sé por qué. El que tenga oídos que oiga. Y en tercer lugar, te cobro un costo de la inversión que iba a ser 14, iba a ser 2, primero iba a ser 2, después iba a ser 12 y terminó en 80. Es decir, te sobrefacturo la represa. Eso dice también Jeffrey Sachs, las tres cosas. O sea que Carter en realidad profundizó lo de Sí, Sachs. claro, él culmina lo que... Sachs dice debía ser 12 y terminó en 17. Parece que hizo un análisis más profundo. En segundo lugar, te cobran una tasa de interés por encima del 5%, que debía ser ya por encima de la tasa de inflación norteamericana, para que sea real. Y por último, no te pago el precio que te quería. Víctor Raúl, quiero hacer una sola salvedad, Sí. ¿verdad? Porque mucha gente que puede estar mirando y que acompaña el programa y que puede pensar, la pucha, pero una vez que te sentás en la mesa de negociación, las cosas no son tan sencillas. Claro que no son. El tema de que voy a agarrar y dibujar un número y decir esto me debes o lo que fuese, no es así. Pero lo que nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza y sacarle a la gente de la cabeza es que el Paraguay puso solamente el agua. Eso no admite nada, porque lo que nosotros pagamos, en el peor de los casos, es 80 mil millones de dólares dividido 2, pagamos nosotros, o no pagamos, pagamos. 40. Exacto, 80 mil millones dividido 2, 40 mil millones pagamos a lo largo de todo este tiempo. O sea, nosotros no pusimos solamente el agua, que se vayan a fritar no sé qué cosa diciendo con esa posición, ¿verdad? Ahora, lo que también nosotros tenemos y hemos expuesto aquí es un plano ideal, ¿verdad? Nosotros tenemos que sentarnos a ver qué es lo que podemos conseguir desde un punto de vista objetivo, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar a obtener la mejor negociación posible dentro de esto? Y acá también siempre hay críticas, esto sabemos, ¿verdad? Claro. Va a haber críticas que me gusta, no me gusta, el entreguismo, el no, pero lo que se hizo fue aberrante, eso es indefendible, y todo el mundo sabe de los maletines que venían de Brasilia para venir a pagar, ¿verdad? Directamente el silencio. Todo el mundo sabe por qué no hemos tenido hasta hace poco líneas de transmisión de 500 kV para utilizar nuestra energía, porque ¿cómo es posible que nosotros no hayamos pensado en todo el tiempo desde que empezó a generar energía Itaipú en 1985-86 hasta el año 2010 o 2000, que nos haya pensado cómo transportar esa energía de allá al mayor centro de consumición del país? Que es Gran Asunción. Claro. Bueno, se nos fue la hora. Nosotros tenemos que despedirnos. Agradecemos a la audiencia que tiene la paciencia de escuchar unos análisis de neófitos, porque ahora ya no somos más tan neófitos en materia de energía. Estamos estudiando nosotros como paraguayos que somos. Acá tengo a un historiador, a mi lado mi compañero de camino, que es abogado e historiador, y yo un humilde economista que llego hasta mi diploma de dactilografía, es lo que más a veces me recuerdo, era con el mantra ASDFG, ¿te acuerdas? Eso es lo que, con eso yo estoy procurando en esta era de los algoritmos, aprender y entender el Tratado de Itaipú, para defender también yo, ¿por qué no?, aliándonos con algunos paranaenses que con un equipo vamos a conformar eso, por lo menos vamos a generar debate, vamos a gerar media, vamos a gerar ibope, como dicen los brasileros, tanto en el Brasil como en el Paraguay. Entonces, muchas gracias, vamos a despedirnos, muchísimas gracias, les saludamos así nomás y volveremos el próximo martes con más informaciones, tendremos más fotografías de lo que estuvimos haciendo en Curitiba, más noticias de lo que estaremos haciendo también y algunos videos con algunas entrevistas que hicimos en Curitiba, tanto a políticos como a profesores, decanos de las universidades brasileras del estado de Paraná sobre este tema apasionante, por lo menos para nosotros, como es Itaipú Binacional. Muchas gracias y buenas noches. Es imposible ser paraguayo sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza?
La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia.